el suegro de Moisés. Y él un día pastoreando las ovejas de su suegro, él vio algo raro que estaba pasando en la cumbre de aquel monte, aquella montaña. Él decía, pero que yo me estoy volviendo loco. La gente dice que cuando llevan mucho tiempo en el desierto a causa del sol, ven visiones, ¿verdad? Igual que cuando están en el mar, cuando a la gente el sol le da y llevan días sin tomar agua, ven cosas. He oído testimonios de personas que han estado 15 días, 20 días en el medio del agua, del mar, y ven cafeterías, ven hoteles, ven restaurantes, y se tiran de la ahí mismo se hunden, porque están alucinando. Pero él dijo, no, esto no es nada, esto no es una alucinación. Y él se acercó a aquel lugar, y lo que él miraba era que una zarza, un árbol, estaba completamente envuelto en llamas, y aquel árbol no se quemaba. Y dijo, yo tengo que ir a ver si es una visión. Y exactamente, cuando llegó cerca donde estaba aquel pequeño arbusto, se oyó una voz que dijo desde el medio del arbusto, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. Entonces él se asustó y puso su rostro en tierra. Del medio de la zarza, de un fuego que ardía, oyó una voz. Entonces Dios empieza a hablar con él. Tiene un encuentro con Dios cara a cara. Qué tremendo es tener un encuentro con el Señor. Todas las personas que han tenido un encuentro tarde o temprano con Cristo, cuando Cristo se le ha aparecido, nunca en la vida han vuelto a ser los mismos. Personas que eran malos, personas que eran ignorantes, personas que eran perseguidores del evangelio, personas que tenían cualidades pésimas, que eran aborrecedores de lo bueno, que no eran amables, de todo lo malo. Cuando Cristo llega a su vida y le dan la oportunidad, estas personas cambian completamente. Ahora Moisés está diciendo, ¿qué es lo que quiere que hagas? En este versículo que acabamos de leer nosotros, dice que Moisés y Dios le respondió a Moisés, porque él le hizo una pregunta, y él dijo, yo soy el que soy. ¿Sabe que nuestro Dios es el que más nombre tiene? Depende los hebreos, porque al pueblo que Dios se le reveló fue al pueblo hebreo. Ustedes saben la promesa que le hizo a Abraham, la promesa que le hizo a Isaac, a Jacob, a José, y ahora se multiplicaron en la tierra de Gosén, estaban como esclavos, y Dios ya había hecho una promesa anterior al antepasado Abraham, que este pueblo Dios lo iba a llevar tarde o temprano a lugares que fluían leche y miel. Ahora, habían pasado 430 años. Las personas empezaron a clamar, ya se cansaron de tanto maltrato, de tanto oprobio, de tanta pobreza. Y empezaron a clamar a Dios, se acordaron del Dios de los padres. Ahora Dios está comisionando a un hombre, lo está preparando, está abonando la tierra, está hablándole al corazón. Y él está preguntando, ¿y qué nombre le digo? Por eso que Dios no tiene nombre. Los hebreos, el nombre que más usaban ellos era Elohim. Por también Yahvé, que carecía en ese tiempo hasta de vocales. Yahvé, que es una traducción para nosotros en nuestro idioma Jehová, o en inglés Jehová. Pero el verdadero nombre que se encuentra en los manuscritos antiguos bíblicos, como en Génesis capítulo número 1, cuando Moisés está contando la creación, dice de esta forma: Bereshit barat Elohim. En el principio Dios, o yo, o el Todopoderoso, o el que está sobre todo, creó los cielos y la tierra. Entonces, por eso que ellos tenían al Dios Todopoderoso, al gran yo soy, o el yo soy el que soy, en diferentes circunstancias usaban diferentes tipos de apelativos de nombre. Por ejemplo, Rafa, quiere decir Él es tu sanador. Usaban Yahvé Rafa, Él es tu sanador. O usaban Yahvé Jireh, Él es tu proveedor. O Yahvé Nixi, cuando se levantaba un enemigo en contra de ellos que los quería matar, ellos clamaban de esta forma: Yahvé Nixi. Y entonces Dios mandaba la unción, el poder, y ellos podían levantar el nombre de Dios. Es como levantar bandera.
Eso quiere decir, tú eres mi escudo, mi estandarte, mi bandera. Entonces, ahora Moisés estaba preocupado por el nombre. Y hoy en día nosotros ponemos nombre, ¿verdad? Veía un escrito o un documental. Hace unos años el New York Times escribió un artículo diciendo de esta forma, una falta de respeto: Dios está muerto. Miles de cristianos salieron a protestar. De ahí salió un grupo cristiano que hasta sacó una canción, My God is not dead. He is truly alive. Entonces, mi Dios no está muerto, Él está vivo. Entonces, el diablo ha querido hacer entender a las personas que Dios está muerto. Miren, vamos a buscar la palabra del Señor, a ver qué es lo que dice en Mateo capítulo número 17, versículo del 1 al 6. Aquí en Mateo capítulo número 17 del 1 al 6. Habla acerca de la transfiguración de Jesús y dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano y los llevó aparte de un monte alto, a 3. Tenía 12 discípulos, los otros 9 los dejó. ¿Por qué? Porque estas personas quizás no eran lo suficientemente espirituales para ver la manifestación de Dios allí, lo que iba a ocurrir. Sus mentes no iban a comprender, aunque estos tampoco lo comprendieron, pero eran los mejorcitos que el Señor tenía. A estos 3 dice que se lo llevó aparte y se transfiguró delante de ellos, dice el versículo número 2, y resplandeció su rostro como ¿qué? Como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que le aparecieron Moisés. ¿Quién le apareció? Y Elías. Y hablando con él, entonces Pedro dijo, Señor, le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde el cielo dijo: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, sus discípulos se postraron sus rostros sobre su rostro y tuvieron gran temor. Miren eso, qué cosa tan tremenda. Elías se había ido en un carro de fuego. Estamos hablando quizás unos 1000 años antes de esta manifestación. Moisés, quizás unos 2500 años antes de esto, había muerto, porque la Biblia dice que Moisés murió. Ese sí murió. Y hubo hasta problemas por el cuerpo de él, porque dice la Biblia que el diablo lo quería. Y hubo una disputa entre los ángeles de Dios y los ángeles del diablo. Y usted lo puede buscar en el Nuevo Testamento. Dice que Miguel y sus ángeles batallaban por el cuerpo de Moisés. Y entonces el arcángel Miguel, que no es un ángel cualquiera, el arcángel Miguel, el príncipe de Dios, le dijo a Satanás de esta forma: el Señor te reprenda. Porque él quería, según dicen los judíos, que ellos decían que el diablo decía y alegaba que el cuerpo de Moisés le pertenecía porque él había matado y había sido homicida. ¿Recuerdan que él mató a un egipcio y lo enterró en la arena? Entonces, aquí vemos en este pasaje que estos 2 personajes que habían muerto cientos de años antes de que sucediera esto, ahora estaban vivos y habían aparecido allí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro Dios es un Dios vivo, y le habló a Jesús y dice que hubo un resplandor y descendió una nube brillante, dice que como el sol, y dijo: Este es mi hijo amado, a él escuchad. En el año 1999 al 2000 yo estaba como misionero. Este testimonio lo he contado en algunas ocasiones, por ahí hay hermanos aquí que no lo conocen. Y yo estaba pasando tanta necesidad y tanta hambre en ese tiempo, más que un ratón en una caja de clavos. Imagínense, ponga un ratón en una caja de clavos, no se lo va a poder comer. Así estaba yo. Y estaba orando y estaba ayunando y estaba sirviendo a Dios 100%, y estaba predicando y repartiendo tratados, haciendo todo. Y ya llegó un momento que uno llega, todo el ser humano, todo, sea cristiano, no sea cristiano, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, los años que usted lleve, va a llegar un momento que la persona va a llegar al tope.
que ya no va a poder. Entonces ahí es cuando Dios dice, ahí vengo yo que soy el experto. Cuando nosotros tratamos de hacer nuestras cosas por nuestros medios, por eso lo digo yo, cuando tratamos de nosotros usar ritos, ceremonias, experiencias de otros, y entonces no hay resultado, entonces nos viramos a Dios y le decimos, Dios mío. Entonces Dios nos dice, eso es lo que yo estaba esperando, que tú te apartaras para yo obrar. Y en ese tiempo ya dije, yo no puedo más, aquí las personas no se convierten. Cada día hay más brujería, hay más hechicería, hay más personas en el pecado. Los cristianos vienen, los miembros que están aquí para batallar a veces vienen a un servicio y faltan a 4. No hay interés, estamos haciendo lo imposible. Y me fui a llorar tenía un pequeño templito bien chiquitico, era una casa que en la mitad vivía y en la otra mitad dábamos los servicios. Y yo me recuerdo que yo me tiré a orar y a llorar y a llorar. Estuve como 2 horas llorando. Casi me deshidrato. Y desahogándome delante del Señor y pidiéndole a Dios. Y le dije al Señor, mañana mismo cuando amanezca, eso fueron como las 4 de la tarde. Cuando amanezca voy a ir donde está el presbítero o el superintendente y le voy a decir que mande a otra persona, porque ya yo aquí no voy a seguir. La mente se cierra, llega el momento que se cierra y seguía llorando. Y cuando estoy llorando y sigo clamando a Dios, oigo un carro que por ahí ni pasa, pitando frente al templito aquel. Y oí que dijeron, pastor. Y cuando yo miro, no había que abrir ninguna ventana porque tenía bastante hoyo en las paredes. Las tablas eran así. Tú podías mirar, digo, un carro aquí. Un pastor amigo mío había llevado a 2 extranjeras. Pero oye, ¿por dónde ora Dios? Ahí viene el testimonio fuerte y grande. 2 extranjeras que se habían movido desde Holanda, de los Países Bajos. 2 ancianas, una tenía como 80 y la otra ya estaba casi en el otro lado. Bien, pero súper ancianas que no podían ni caminar. Ellas estaban teniendo un servicio de adoración en su casa. Oigan esto, estaban clamando a Dios y había un grupo de mujeres sirviendo a Dios. Y una de ellas tuvo una visión y Dios le dijo, vas a ir a Cuba, vas a ir a este país, vas a ir a una iglesia y van a recoger y le van a llevar una ofrenda, porque hay un hijo mío allí que está clamando y ustedes van a ir a bendecirlo. Oigan eso. Y ellas se obedecieron al llamado de Dios y fueron para allá. Y mire, si Dios nunca se atrasa, pero tampoco se adelanta, llegó exactamente en el tiempo que Él. En un momento yo estaba deprimido, anteriormente estaba tratando de renunciar, de que mandaran a otra persona, estaba llorando, estaba quejándome delante de Dios. Y ahora, como ahora mi Dios había cambiado todo mi lamento en gozo. Porque ahí sí lo dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice? Has cambiado mi lamento en gozo, aleluya. No tenía nada. Me recuerdo que al lado de la casa había una señora que hacía dulces. No sé, ahí le dicen en diferentes países diferentes nombres. Allá le decían polvorones. Y los vendían escondidos, había que venderlo escondido. Y le dije, oye, me llegó una visita, me fui por atrás y tengo unos extranjeros ahí. Me hace falta que me fíes ahí 4 o 5 dulces de eso, para darle dulce con agua. Y la señora que a veces visitaba la iglesia me dice, está bien, no hay problema, usted puede llevarse lo que quiera. Y fui y le llevé unos dulcecitos con agua, qué sé yo, y ella se lo comieron muy, muy normal allí. Y estamos conversando y estamos hablando y estirando fotos y qué sé yo. Cuando yo me voy a ir, o cuando ellas se van a ir y se levantaron, que oraron por mí, abrieron una cartera que traen aquí adelante y me depositaron una cantidad de euros increíble en mis manos. Y yo me recuerdo que una me dijo en inglés, this is for you y this is that church. Esto es para ti y esto es para la iglesia. Pudimos construir un templo nuevo, pudimos construir casa pastoral, empezamos a hacer, Dios empezó a obrar, las personas empezaron a convertirse. Ya en realidad Dios había cambiado mi lamento en gozo y ahora las personas estaban contentas, estaban felices, porque hay veces que Dios permite que nosotros lleguemos al tope, como llegó Moisés, como llegó el pueblo de Israel. Cuando clamamos a Dios, Dios responde, porque Dios es un Dios vivo. En Marcos capítulo número 12,
Marcos capítulo número 12 y versículo número 26. Mira lo que dice de esta forma. En ese tiempo le hicieron a Jesús una pregunta acerca de la resurrección. Y Jesús le dijo en el versículo 26: pero respecto a los muertos, si resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de ¿quién? De Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice el versículo 27 que está bueno. Dios no es Dios de ¿qué? De muertos, sino es Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Así que habían personas, todavía hay personas creyendo en eso. Cuando yo veo que Dios cambia, que Dios transforma, que la persona era un alcohólico, un drogadicto, hacía cosas malas y entonces ahora cambias la persona, es que Dios es el único que puede cambiar, transformar y obrar en el corazón de la persona. No ningún hombre, no un psiquiatra, no un psicólogo, no ni ningún tipo de ciencia humana. Jesús es el único que puede hacer esto. A través del Antiguo Testamento vemos muchas manifestaciones de teofanía. ¿Saben lo que quiere decir teofanía? Son apariciones de Dios. Dios dejaba su trono, se convertía como en un ser humano y aparecía. Vemos muchas cristofanías también en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el ángel que se le apareció a Manoa y a la madre de Sansón, a los padres de Sansón, dice la Biblia que este ángel aceptó ¿qué cosa? Adoración. Y le dijeron de esta forma: dime cómo tú te llamas. Otra vez quieren preguntar el nombre de Dios. Y le dice este ángel, que no era un ángel, que era el ángel de Jehová, que es la misma personificación, es la misma cristofanía de Jesús en el Antiguo Testamento. Le dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Dijo: confórmate en eso, que yo soy admirable. Y Isaías profetizó años más tarde, quizá unos 400, 500 años más tarde, que el Mesías, una de las cosas que sería llamado ¿cómo? Admirable. Y también Dios con nosotros, aleluya. Emmanuel, así le dice la parte, que quiere decir no Emmanuel. Emmanuel era un cantante del mundo que no sé si estará vivo o muerto, que no era cristiano, que hasta afeminado era decir. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Es lo que quiere decir. Y entonces hay veces que nosotros pensamos que nuestro Dios, nosotros mismos, por nuestras acciones, que la fe se nos mengua a veces y nos olvidamos en realidad que tenemos a Dios. El que no ha tenido la oportunidad de leer el libro El progreso del peregrino, yo se lo recomiendo. Búsquelo en Amazon. No debe valer muy caro. Usted puede mandarlo y se lo traen a la casa si usted salir. Busque la película también para que usted vea el progreso del peregrino. Un libro escrito por John Bunyan. Estamos hablando quizás 200 años atrás. El hombre tuvo una revelación y Dios le habló de cómo sería el camino de los cristianos aquí, comparándolo con un peregrino. Y en ese libro estaba yo mirando que en una ocasión un gigante llamado Desesperación agarró al cristiano y lo puso en un calabozo para comérselo. Y el cristiano estaba en el medio del calabozo esperando, y habían allí esqueletos y cabezas de muertos y todas esas cosas allí. Y él esperando en cualquier momento el cristiano, y el que andaba con él se llamaba Feo, algo así se llamaba. Y dice que en el medio de ese desespero se acordó que cuando él comenzó el viaje, alguien le dio una llave, y esa llave se llamaba oración, y esa llave abría cualquier tipo de puertas. Y él agarró: yo tengo una llave que se llama oración, y se paró delante de la primera puerta y se abrió, se paró en la segunda y se abrieron todas las puertas. Y hay veces que nosotros nos olvidamos que tenemos la llave, que es la oración, que es la única forma de derrotar al diablo. Hoy en día hay muchas personas que piensan que nosotros podemos derrotar al diablo con otras cosas. Hay gente que usan agua bendita y le echan arriba. Nada, eso no existe. El agua es buena para bañarse, para los alimentos y para tomar. El único bendito aquí se llama la presencia del Espíritu Santo, la unción de Dios, el poder de Dios. Es el que cambia, el que transforma, el que nos llena, el que nos guía, el que nos capacita, el que nos cuida y nos guarda. Se llama Jesús.
Porque nuestro Dios sí está vivo y lo ha demostrado a través de generaciones. Si lo de Jesús hubiera sido un mito, hubiera sido ¿cómo se dice? Un cuento, ya se hubiera desaparecido el cristianismo. ¿Y por qué cada día hay más cristianos en el mundo? ¿Por qué cada día se abren más iglesias? ¿Por qué cada día más personas dejan el hinduismo, el budismo, el catolicismo y dejan otras religiones para venir a los pies del verdadero y único Dios? Porque Cristo no es una religión, Cristo es Dios y Él está vivo. Entonces, cuando se levantaron Pedro y Juan a predicar, ustedes tienen que recordarse esto. Pedro y Juan se levantaron a predicar y lo llevaron delante del Sanedrín. El Sanedrín es, vamos a poner, la oficina del sheriff, para que entiendan. Y lo llevaron delante del sheriff y de toda su gente. Y le dijeron, no pueden predicar más. Está prohibido de predicar en el nombre de Jesús. ¿Y saben lo que dijeron ellos? Juzguen ustedes por ustedes mismos. ¿Qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? Y ellos se quedaron callados. Pero había un hombre muy entendido llamado Gamaliel, que Gamaliel los llamó aparte y le dijo, vengan acá, vamos a hablar, que ellos no lo escuchen. Y Gamaliel le dijo, en una ocasión se levantó un tal Teudas y arrastró mucha gente, él haciéndose pasar por Mesías. ¿Qué pasó? Mataron a Teudas y todos los que estaban con él fueron dispersos. Después se levantó Judas el Galileo. ¿Y qué sucedió? Pasó lo mismo. Pero le voy a dar un consejo. Si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer sola. Pero si es de Dios, tengan cuidado, no estén luchando en contra de Dios. Por eso Cristo, cuando se le apareció en el camino a Emaús, a Pablo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dice una versión, te estás haciendo daño a ti mismo. Es como salir corriendo y meterle la cabeza a una pared. Estás luchando en contra de Dios. Por eso Gamaliel le dijo, si esto es de hombre, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, tengan cuidado ustedes. ¿Y qué ha sucedido a través de la historia? La Biblia la han tratado de desaparecer millones de veces. En Inglaterra hubo una persecución tan grande a la Biblia. Un hombre tenía un odio tan grande al cristianismo que dijo, antes de 100 años habrá desaparecido la Biblia entera en el mundo y el cristianismo. Bueno, sí luchó y quemó miles de Biblias, pero hoy en día tienen esa casa allí en el Reino Unido, la tienen allí como un museo. Años más tarde, después que este hombre murió, esta casa fue subastada, la compró un cristiano y la convirtió en una imprenta para hacer Biblias. Esa es la historia de nuestro Dios. Cuando al pueblo de Israel lo iban a exterminar en una ocasión completico. Ustedes saben la parte del libro de Esther, es un libro tremendo, un libro maravilloso. Lo iban a exterminar. Amán hizo que Mardoqueo firmara, Mardoqueo no ¿cómo se llamaba el rey? Artajerjes hizo que firmara un edicto para que todos los judíos los mataran. Y él dijo, ok, no hay problema. Pero entonces la reina Esther fue y ayunó y clamó a Dios y le dijo al rey del complot. El rey mismo sabía que no sabía que la reina era judía. Y pensaba que ella era meda o persa también. Y le dijo, no, a mí también me van a matar. Si matan a todos los judíos, cuando se cumpla ese edicto, me van a exterminar también. ¿Y sabe lo que hizo el rey? Ya no podía promulgar otro edicto. Pero entonces inventó, por eso hoy en día los judíos celebran esto llamada, la fiesta esta ¿cómo que se llama esta? Bueno, esa misma fiesta, que ahora no me recuerdo. Y Dios cómo los libró. Y cómo Amán había preparado una horca para ahorcar a Mardoqueo. Y él mismo fue el que colgaron ahí. Algo increíble, hermano.
Todo lo que se vire en contra de Dios, que esté luchando en contra de Dios, todo lo que vaya en contra de Dios, tarde o temprano, la ciencia, el diablo, los demonios, las personas, las instituciones, ustedes están viendo que están ocurriendo cosas terribles en el mundo. Cuando se viran en contra de Dios, las personas, llega el momento que Dios sí lo va a exterminar. Entonces las personas dicen, pero un Dios amoroso no puede mandar juicio. El hombre elige, se llama elección del ser humano. Él escoge entre hacer el bien y el mal, entre seguir a Dios o dejarlo o abandonarlo. En estos días hemos estado hablando por la mañana aquí acerca de Romanos. Fue el domingo pasado o el antepasado, me parece, que se habló acerca de Romanos 1. Hoy fue Romanos 3. Y óigame, está fuerte. Lea para que usted vea en Romanos capítulo 1. Dice, porque toda injusticia del hombre, Dios la castiga desde el cielo. De tal forma que dice que no tienen excusas delante de Dios. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Dios y empezaron a adorar, dice, a cuadrúpedos, reptiles, a cosas hechas por medios de hombre, y le dieron la espalda al Dios vivo. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Entonces, nosotros vemos que a través de la historia, se han levantado muchos a decir, no, eso no es verdad, eso es mentira. A mí mismo, cuando yo comencé a asistir a la iglesia, muchos amigos míos al principio me decían, pero la iglesia no da nada. Y yo le decía, tiene razón, es verdad que la iglesia no da nada, pero Dios sí da. Porque la iglesia no tiene la capacidad de dar vida. El único que tiene la capacidad de dar vida es Jesús. Como predicaba hace como 2 semanas atrás, Jesús es el autor y consumador de la fe, es la resurrección y la vida. Jesús, frente a la tumba de Lázaro, su hermana le dijo allí, le dijo Marta de esta forma, oh Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque pensaba que Jesús nada más tenía poder para sanar una enfermedad. Y Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Sí, Señor, yo sé que tú eres la resurrección de la vida y que mi hermano en el tiempo postrero, de aquí a 100, 1000, qué sé yo, cuando se van a levantar, se va a levantar. Y Jesús le dijo, oye Marta, no te estoy diciendo que yo soy o sea, que estaba embrutecida esta mujer. Él tenía en ese mismo momento para quitar la vida y para darla también. Quita la piedra. Y ustedes saben esta historia, cuando Jesús clamó a gran voz y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, allí todo el mundo, ay, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Y entonces, hay veces que nosotros pensamos, ¿hasta dónde Dios no puede llegar? Para Dios no hay límite, ni el espacio, ni las galaxias, ni los planetas, ni las estrellas, ni los cometas, ni un agujero negro en el cielo. No. En la Biblia me dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Wow, qué misericordia tan grande es el Señor, que hace que subsistan todas las cosas, hasta para los buenos y los malos, ¿verdad? Que hace llover sobre buenos y malos, que hace milagros. Aunque hay veces que Dios marca una diferencia para que vean que Dios es un Dios poderoso. Hay un pastor en Camagüey que en una ocasión lo llamaron varios cristianos para orar porque hacía años que no llovía en este lugar y ellos vivían de la cosecha de arroz. Y el pastor le mandó una extensión a todos los agricultores de arroz que no eran cristianos también. Le dijo, vamos a tener un servicio de oración pidiéndole a Dios que mande la lluvia, y no quisieron asistir. Milagrosamente, al otro día cayó un agua tan tremenda que en las partes donde estaban los inconversos no cayó ni una sola gota. ¿Por qué? Ustedes están viendo eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Mientras en la casa de los egipcios había oscuridad, ¿qué había en el lado de los hebreos? Luz. Mientras en la casa de los egipcios había moscas, ¿qué había en la de los hebreos? Nada. Y en este lado habían tumores, y habían mosquitos, y habían moscas, y había granizo, y había calamidad. En el otro lado estaban gozando de bendición, de unción, porque Dios sí marca una diferencia. Dios es capaz de hacer cualquier cosa por hacer cumplir su voluntad. Y la Biblia lo dice, quien toca a uno de vosotros, toca a la niña de los ojos. Wow. Y a usted nunca le ha caído nada en un ojo, ¿verdad?
Se vuelve uno como loco, ¿verdad? Enseguida echarse a sí mismo. Quien toca a uno de vosotros toca a la niña de mis ojos. Y es bueno confiar más en Dios y confiar más en Dios y pedirle a Dios, Señor, ayúdame. En una ocasión los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. No está mal lo que ellos pidieron, porque yo todavía a diario le pido al Señor, auméntame mi fe. ¿Y cómo podemos aumentarnos la fe? Leyendo la palabra del Señor. Lea los evangelios. Empiece por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos. Empieza el Nuevo Testamento. Y usted ve cuando usted empieza a ver la fe, cómo le va a subir, cómo usted espiritualmente va a crecer. Y usted va a decir, wow, la palabra de Dios es viva y es eficaz, es la única palabra. No es la palabra ni de un dictador, ni de un psicólogo, ni de un abogado, ni de un juez. La palabra de Dios, la única que tiene poder. Y tiene un poder regenerador, cambiante, trae sanidad, trae unción. Porque cuando Dios habla, se arregla todo. El pueblo de Israel no estaba en ese tiempo de Moisés. Ustedes saben la historia. Fue sacado con mano fuerte de allí de Egipto. Plagas terribles. Fueron 10 plagas. Las ranas, los piojos. Y es algo tremendo. Cada plaga que Dios les manda a los egipcios era uno de los dioses que adoraban. Sí, para que Dios vea, mira, tus mismos dioses te están traicionando. Porque ellos adoraban a las ranas, adoraban a la sangre, adoraban a las moscas. Oigan eso. Y al último que adoraban eran a los hijos primogénitos. Porque eran los seguidores. Era como que el dios del panteón egipcio hacía que hubiera nacido un varón primogénito, etc. Y Dios dijo, con ese mismo le voy a mandar un juicio a ustedes, para que vean que yo soy el que abre y nadie cierra. Yo soy el que cierra y nadie abre. Yo soy el primero y el último. Y yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y así fue. Dejaron salir a todo el pueblo de Israel de allí. Salieron al desierto y saben cómo se ahogaron todos los egipcios en el medio del mar y todos los milagros. Pero el pueblo de Israel, cuando salió de allí, que en una ocasión Dios empezó a hablar audiblemente, dice que empezaron a morirse del miedo. Y fueron donde estaba Moisés. Dice que Dios te hable a ti, que no nos hable a nosotros. Ellos no estaban preparados para eso, ¿verdad? No había comunión, no había santidad, no había búsqueda. No había ese deseo de buscar de Dios, sino que dependían completamente de Moisés. Pero qué maravilloso que hoy en día Dios delegó todo en las manos de Jesús, y Jesús nos la pasó a nosotros. Cuando Jesús va a la cruz, cuando Él muere, cuando Él da su cuerpo en expiación por la humanidad, que Él dijo consumado es, y cuando Él resucita en Mateo capítulo número 28, dijo una de las palabras cuando se le apareció a sus discípulos: toda potestad me es dada. ¿Dónde? Wow. Entonces por eso le dijo: y echar fuera demonios, resucitar muertos, limpiar leprosos, y comisiona a sus discípulos, y se tomarán en las manos serpientes y no le hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Porque Jesús recibió ese poder, y ese poder se lo pasó a sus hijos. Ahí está. Y hay veces que nosotros por cualquier cosita estamos nosotros pensando: ¡ay, qué clase de problema tan terrible! Veía un testimonio hoy de un hombre que fue a la guerra de Irak, y una mina le volaron las 2 piernas y los 2 brazos. Y uno de sus niños lo estaba llevando por ahí, por donde quiera. Y el hombre dijo: estoy agradecido a Dios, y estoy contento y estoy feliz que aunque no tenga ni brazos ni piernas, Dios me dejó con vida para ver a mi familia. Y yo decía: wow, y hay veces que yo pienso que cualquier cosa, el jueves se me partió la mitad de una muela, y yo pensaba que eso era lo más horroroso del mundo. Me estaba comiendo algo y dije: mi problema es el problema más grande en estos momentos del mundo. Y mira eso de una muela, eso te sacan la muela, te ponen otra. Ya como está la tecnología. Entonces hay veces que tenemos un dolorcito, o tenemos un problema, o no aparece esto o lo otro, y ya el diablo empieza a maquinar y a obrar en la mente de la persona, y se nos olvida que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Cuando María hablaba con el ángel Gabriel, que se le apareció, le dijo: ¿y cómo va a pasar esto? Porque yo nunca he estado con un hombre, yo soy virgen, yo soy una mujer que estoy desposada con un hombre, pero nunca he estado con ningún. Y él dijo: ¿y acaso hay algo imposible para Dios? Entonces ella dijo: hágase
conforme a su voluntad aquí, la sierva del Señor. Qué bueno es confiar en Dios sobre todas las cosas, hermano. Cuando nosotros confiamos en Dios, lo primero que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Me recuerdo de un anciano que conocí, que ya pasó a la presencia del Señor, que cuando la esposa se enfermaba, dice: llama al pastor para que ore, porque yo creo que ahora sí me muero. Y él decía: el pastor soy yo. ¿Qué es el pastor? Él lo que quiere decir: ¿por qué voy a llamar al pastor si todos podemos orar? No existe una jerarquía. El pastor no está por encima de nadie, ni el anciano, ni el diácono. Estamos en una dispensación llamada la dispensación de la gracia, donde todos tenemos un nivel de acuerdo a nuestra fe. Y no necesitamos nosotros mediador de otro hombre. El mediador nuestro se llama Jesús. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Es el puente, es el camino, es la carretera para ir a Dios. Pero tenemos que ir a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Vamos a orar.